Bienvenidos a Cazadores de la Historia. En este video, continuamos con la serie de documentales dedicados a la búsqueda y localización de reliquias de la cristiandad. Así que, acompáñenme. En la zona metropolitana de Guadalajara, México, se encuentran relicarios que resguardan las reliquias de antiguos santos, mártires romanos, de los primeros tiempos de la cristiandad, de casi 2000 años de antigüedad, y que iremos descubriendo en próximos videos. Pero primero, veamos qué es una reliquia. Es la parte del cuerpo o de la vestimenta de un santo que se venera como objeto de culto. Del latín reliquiae. ¿Cómo se clasifican las reliquias? De primer grado, que se refieren a cualquier parte del cuerpo del santo. De segundo grado, los objetos que le pertenecieron al santo y estuvieron en contacto con él. De tercer grado, objetos que han estado en contacto con reliquias de primero o segundo grado. La parroquia de San Pío X y Santa Filomena está ubicada en Guadalajara, y lo que no muchos feligreses saben es que resguarda reliquias de 3 santos diferentes. Entre ellas, las de una de las santas más populares del mundo, me refiero a Santa Filomena. Aunque su santuario principal se encuentra en Italia, en la provincia de Avellino, en el llamado Mugnano del Cardinale, en la parroquia de Guadalajara se encuentran pequeños fragmentos de su cuerpo en el relicario dorado que se encuentra junto a la figura que la representa martirizada. Es importante aclarar que esta figura no es un cuerpo relicario, ya que no están contenidas las reliquias dentro de la estructura de la escultura de la santa. Santa Filomena fue una virgen y mártir de la iglesia cristiana temprana, martirizada entre los años 200 y 202 después de Cristo. Aparece registrada por primera vez en un martiroligio hasta el siglo XIX. El 25 de mayo de 1802, sus restos fueron descubiertos en las catacumbas de Santa Priscila, en la Vía Salaria de Roma. Se encontró una cripta sellada con 3 losas de terracota. Estaba rodeada de símbolos que aludían al martirio y a la virginidad de la persona ahí enterrada. Llevaban la inscripción que se leería como Pax tecum Filumena, en latín, la paz sea contigo, Filomena. Al abrir la tumba, descubrieron un esqueleto de una chica de 12 o 13 años que había sido traspasado por flechas. Cerca de su cabeza tenía un jarrón roto que contenía lo que se interpretó como sangre seca. Esta era una costumbre de los primeros cristianos, que guardaban la sangre en pequeños jarrones de personas que consideraban santas, ya que se creía era milagrosa. Aunque desde hace mucho tiempo circulan supuestas historias de la vida de la santa que provienen de revelaciones de 3 personas que se dijeron videntes, la realidad es que Santa Filomena fue una mártir real del principio del cristianismo, y su valentía para entregar la vida por Jesucristo es más que suficiente para ser venerada por los fieles. Dentro de la circunferencia de la nave central de la parroquia se encuentran pequeños fragmentos de las reliquias de Santa María Goretti, mártir de la pureza, dentro de un relicario ubicado junto a los pies de la escultura que la representa tras su martirio. María nació el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, provincia de Ancona, Italia, en una familia pobre pero rica en fe y virtudes. Tras llevar una vida ejemplar de rectitud y bondad, fue herida de muerte tras resistirse a ser ultrajada por su agresor, que era su vecino. La historia dice que en su lecho de muerte María no se lamentó, y no dejó de rezar y de ofrecer sus sufrimientos a la Virgen María, y se dice que antes de morir, perdonó a su asesino y dijo: que Dios lo perdone, porque yo ya lo he perdonado. María murió serena y tranquila el día 6 de julio de 1902. El 24 de junio de 1950 es canonizada por la virtud de su vida y por haber muerto mártir por conservar su pureza. Lo que no muchos saben es que también en esta parroquia se encuentran parte de las reliquias del Papa San Pío X, que se encuentran en el centro de la cruz dorada que cuelga de la imagen del santo. Nació el 2 de junio de 1835 en Riese, Italia, en el seno de una familia pobre y numerosa, y en 1903 fue elegido papa cuando era cardenal patriarca de Venecia. Se dice que tenía el don de penetrar en lo más secreto de los corazones humanos y de ver lo que en ellos había. Muere el 20 de agosto de 1914 y es elevado a los altares el 29 de mayo de 1954.
En un próximo video, descubriremos más reliquias que descansan en iglesias en la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias por su atención. Esto fue Cazadores de la Historia. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal Cazadores de la Historia.